¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Pulso Regional en la Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Otro viernes, el espacio para el análisis y el debate en nuestro canal, que aquí en la región de la Araucanía está en televisión abierta, usted ya lo sabe, en la señal 2, también en la señal digital, para quienes quieran ver cada una de nuestras arrugas y marcas en la cara, en alta definición, por la señal 25, para quienes tengan esas pantallas con sintonizador digital. Y también en el cable, estamos en el 11 en BTR, el 13 en Enter TV y el 34 en Telefónica del Sur, y no solo aquí en la Araucanía, sino desde Concepción y hasta Coyhaique. Y saludos a quienes nos ven también en Santiago, que recibimos varios mensajes de la región metropolitana, quienes nos siguen allí por GT de Manquehue, también señal 34. Y los más tecnológicos, www.canal2temuco.cl, nuestra señal online en internet y también vía streaming por la aplicación El Telón, a través de la BlackBerry, iPhone o los teléfonos con soporte Android, que también pueden bajar esa aplicación desde eltelon.com. Bueno, desde la semana pasada había un tema que ha generado algunos movimientos, sobre todo aquí en la Araucanía, y que algunos han dicho que, claro, que es la expresión de quienes están preocupados en un año electoral por algo que se puede venir como ofertones de campaña. Otros, derechamente, han dicho esto es discriminación, es homofobia, y nos referimos a este hecho de unos afiches, unos avisos que aparecieron pegados en las calles del centro de Temuco y que llamaban a no votar por los candidatos que estaban de acuerdo al matrimonio con el matrimonio igualitario, una propuesta de la que se viene hablando ya hace bastante tiempo, incluso antes de esta llamada ley Zamudio, que es la ley antidiscriminación. Matrimonio igualitario en año de elecciones, el título del programa de hoy, que estaremos analizando y debatiendo con quienes ya están en nuestro panel. La saludamos primero a ellas. Nos acompaña Anaí Catalán, quien es encargada del Ministerio Águilas de Jesús, perteneciente a la Iglesia Evangélica Reconcíliate con Dios. Anaí, gracias por acompañarnos, bienvenida. También está con nosotros María Fernanda Pinto, presidenta de Temuco Diverso, organización que ya había estado presente en el Pulso, pero primera vez que está con nosotros María Fernanda, bienvenida. Gracias. Había estado en 2030 María Fernanda, ¿no? Sí, yo vi ese programa además, ese capítulo. Bueno, saludamos a quien ya había estado siendo parte de nuestro panel, don Edgardo Sepúlveda, es asesor legal del Consejo de Pastores de la Araucanía. Muchas gracias, Edgardo, por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti. Y también Joaquín Bizama Tiznado, quien es miembro de la agrupación de jóvenes laicos Calfu Mapu. ¿Está bien, Joaquín, no? Así está bien, ¿no, Sergio? Gracias por acompañarnos, bienvenido también. Ustedes, por supuesto, invitados a este debate. Hay un hashtag que es Pulso Regional, que a través de Twitter les permite a ustedes estar también dando a conocer allí sus opiniones respecto a este tema, que comienza ahora con la nota que preparó Gustavo Peña y que revisamos de inmediato. Veamos. Hace algunas semanas, grupos cristianos pegaron carteles en el centro de Temuco contra las relaciones homosexuales y llamaron a votar contra los parlamentarios que las apoyen. En distintos puntos de la capital de la Araucanía se pegaron carteles como estos, que hacían alusión a la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde apunta a las relaciones de un hombre con una mujer como parte de la creación de Dios. En el texto se rechazan las relaciones entre personas del mismo sexo y se indica que estas son una desviación de lo natural, además de citar el Evangelio de Mateo. Finalmente, en los carteles se llama a no votar por ningún parlamentario contrario a la palabra de Dios. Libertad de expresión para algunos, discriminación y homofobia para otros. Debate que se abre en pleno año de elecciones parlamentarias y presidenciales. Muy bien, ahí teníamos entonces la nota que contextualiza el debate de hoy y abrimos los micrófonos. Ustedes son libres aquí para participar, no es necesario que yo les dé la palabra, ustedes pueden generar conversación y comencemos por esto. ¿Este debate se hubiese instalado en este mes del año 2013 de igual manera si es que no estuviéramos en año de elecciones o está determinado directamente por el escenario político que vive Chile en estos días? Edgardo. A mí me parece que, de no haber sido un año de elecciones no se estaría conversando el tema hoy, básicamente porque no se hubiese considerado la situación de polarización que se está vislumbrando en el área política. No olvidemos que a partir del resultado de las primarias quedaron dos campos claramente definidos. Un campo que está representado por el progresismo, ¿ya? Que, digamos, lidera, aun cuando hay varias vertientes, pero lo lidera en este minuto la candidata de lo que se ha venido a llamar la nueva mayoría. Y el otro sector, el otro polo, está dado por, bueno, ahí con varios líos de por medio, hoy día liderado también por otra mujer.
Y el tema se instala porque quien en su momento se pensó que la política se iba a dar la discusión básicamente por temas de carácter económico, de carácter de si la constitución que tenemos es representativa o no, temas como ese, al generarse la abrumadora mayoría que obtuvo la señora Bachelet, por el otro lado, ganar no el señor Alamán, sino el señor Longueira. Entonces se polarizaron, son posturas muy, muy distintas. Y uno de los temas que los separa es su postura frente a la posibilidad de llegar a materializar un matrimonio igualitario. Situación que nos parece que de instalarse, por lo menos en el tema de conversación, nos parece bien para efecto de conversarlo. A fin de exponer los argumentos a favor y en contra. Y en ese sentido creo que todos estamos ganando. Ya, o sea, que se hable es bueno. Ahora, generalmente en las campañas políticas es extraño que se toque temas incómodos en lo que son los programas de los candidatos. ¿Qué ha pasado ahora que eso ha sido distinto? Porque no es solo este tema, hay otros también que parecen ser incómodos para cada uno de los bloques políticos representados por quienes aspiran a llegar a la presidencia. Eso tiene que ver también con la demanda que hay hoy día en la ciudadanía o en todo el país a nivel nacional, y que ciertas demandas hay polos que están absolutamente en contra y otros a favor. Entonces como que cada candidato trata de rescatar lo que piensa que va a traerle más votos. Es difícil sacarle el cuerpo a lo mejor a ciertos temas, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que tiene que ver particularmente con este tema respecto de las demandas que ha venido instalando aquellos ciudadanos que tienen una orientación sexual distinta a lo heteronormativo, me parece que no solamente tiene que ver con una cuestión estrictamente que tiene que ver con las elecciones en particular que tenemos a fin de año, sino que tiene que ver ya con un movimiento que viene desde hace mucho tiempo y que se está instalando esta demanda en términos de un reconocimiento igualitario de derechos para todos los ciudadanos, independiente de sus condiciones religiosas, orientaciones sexuales o cualquier otra distinción que pudiéramos hacer. Sin duda que hoy día, por el tema eleccionario, adquiere más auge, las posiciones se pueden radicalizar de alguna u otra forma, y nos encontramos con expresiones como esta en la ciudad de Temuco, en donde un grupo de personas, ¿no es cierto?, con una creencia religiosa determinada, manifiesta este rechazo e invita a los ciudadanos a no votar por aquellos candidatos que de alguna u otra forma pudieran estar a favor de esta apertura respecto a los derechos de los ciudadanos. Y concuerdo en eso con Edgardo en términos de que es una discusión interesante, que como ciudadanía, como sociedad, tenemos que abrir el espacio para que esa discusión se dé y en virtud de ese espacio poder plantear los argumentos que sean necesarios para sustentar ambas posiciones. Anaí, cuando se aprobó la ley antidiscriminación, se llamó, ¿no?, y que surgió y hoy se conoce como la ley Zamudio a propósito de este lamentable hecho en que termina falleciendo una persona homosexual en Santiago, producto de un ataque que se consideró que era a propósito de su condición sexual, había sectores que estaban en contra de esta ley y decían lo que puede pasar es esto, que se estén discutiendo o que estén queriendo dar otros pasos. ¿Es el efecto que se esperaba y que se pretendía evitar en ese momento? A ver, bueno, te refieres en el tema de que eso dio pie para próximos proyectos de ley. Como el que, por ejemplo, ahora se quiere discutir, ¿no? Yo creo que más que el efecto en sí de que esta persona ya falleció, esto ya está establecido desde antes. O sea, tengo entendido de que quienes presentan estos proyectos tienen toda una agenda para presentar en varios países del mundo. Entonces, esto es algo que pasó y ha pasado, que se asesina gente y todo. Pero eso no despertó nuevos proyectos, eso ya lo tienen agendado desde antes. Entonces, ¿no lo ven como un efecto entonces de la ley antidiscriminación? No, para nada. Bueno, yo creo que es un alcance. Primero respecto de lo que da pie al tema de hoy, ¿ya? Lo que da pie. Si bien es cierto, el título creo que amerita para la conversación que tenemos, pero no así el afiche. El afiche lo encuentro extraordinariamente natural, normal. Si se puede, el director puede mostrar el afiche y ir al último párrafo en donde hasta el día de hoy todavía no estoy claro cuál agrupación de las evangélicas sacó el afiche, no lo tengo claro, pero en forma inmediata
puedo decir que adhiero abiertamente a la postura, porque lo encuentro natural, lo encuentro ¿A la extraordinariamente... postura o a la forma de manifestarlo, Edgardo? La forma de manifestarlo, donde no encuentro ninguna falta de respeto, ninguna, absoluta. Mira, si tú te fijas en la última frase, dice, llamamos, o invitamos, no me acuerdo cuál es la palabra, que utiliza, a no votar por candidatos que están en contra de Dios. Me parece lógico. ¿Quién lo dice? La gente que sustenta su vida, ¿ya?, en base a la palabra de Dios. Por lo tanto, esto es tan lógico como pretender, como escuchar que un miembro de la UDI llame a no votar por la señora Bachelet y un miembro del Partido Socialista llame a no votar por Matei. Es normal, como lo sería también que algún barrista del Colo-Colo llame a no alentar a la U. O sea, extraordinariamente lógico. Está dentro de la lógica entonces y con mucho respeto. Y por lo demás, el texto que se utiliza es un segmento del primer capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, que es justamente la mayor apología de la fe cristiana que se hace de todos los libros que tú vas a encontrar en la Biblia. La mayor apología, lo dicen los grandes eruditos, en la carta de Pablo a los Romanos. Por lo tanto, me parece, y es una explicación, a propósito, es una explicación del por qué Dios, este Dios en el que nosotros creemos, se molesta, se enemista con la humanidad. Es una explicación. Y cuando entramos en el campo de las explicaciones, bueno, son varias todas las expresiones de la postura. Esto es solamente expresión de la libertad de ejercicio de expresión. Fernanda, ¿hay algún riesgo, por llamarlo de alguna manera, que esta forma de manifestación haga que los candidatos finalmente terminen por alejarse de esto, o no va a tener mucho efecto y adhieren solo quienes estuvieron pegando los afiches o quienes están ya convencidos de esa postura? Yo creo que adhieren solamente los que están, a quienes convoca el mensaje, o en quienes tiene sentido ese mensaje. En quienes no lo tiene, efectivamente no le van a dar ningún tipo de peso. Ahora, también es interesante el mecanismo que utilizan de un lenguaje y un mensaje a través de la muralla, y es válido también, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que plantean. Ahora, igual hay que tener ojo que, bueno, uno puede pensar lo que quiera en el ámbito personal, pero en el momento en que tú te movilizas con un grupo de gente y realizas acciones, esas acciones tienen consecuencias, y en este caso entra como a validar, por así decirlo, ciertas posturas que empiezan a generar segregación nuevamente dentro de la misma sociedad. O sea, estamos buscando una igualdad de derechos, una igualdad de libertades en la ciudadanía, y con acciones que si bien pueden ser válidas o no, o tildadas de buenas o malas, pero este tipo de acciones van a extrapolar dos posturas que se van a ver en constante fricción. O sea, van a estar ahí debatiendo. Y también es interesante, pero siempre con el cuidado del lenguaje para no dañar la dignidad de ninguna persona. Por supuesto. Joaquín, tú representas a la agrupación de jóvenes laicos Calfumapu. Contextualízanos un poco, ¿por qué esta agrupación se representa, digamos, o se hace parte con esta postura? A ver, la agrupación laica Calfumapu, la definición, el título lo dice, nosotros sustentamos nuestro quehacer, nuestra institución, en el principio es el laicismo, entendido el laicismo como aquella doctrina que propugna la separación de la Iglesia y el Estado, y no es cierto que hay un concepto claro de separación y otro de neutralidad, en términos de que el Estado no debe inclinarse por ninguna ideología religiosa particular para efectos de generar políticas públicas o legislar. Desde ese punto de vista, la invitación que se hace de parte del grupo, de no sabemos de qué grupo evangélico, a no votar por aquellos parlamentarios que tengan una mirada de aperturismo respecto de los derechos de los ciudadanos, nos parece que de alguna u otra forma lesiona algunos derechos fundamentales de las personas. Como decía Edgardo, me parece que es cierto, hay un derecho consagrado para todos los ciudadanos que efectivamente es el derecho a la expresión, que está consignado en nuestra Constitución y ratificado por tratados internacionales. Pero también dentro de nuestra Constitución y también ratificado en otros organismos internacionales y tratados internacionales está el derecho a la dignidad de las personas. Y desde ese punto de vista y desde el punto de vista jurídico me parece que es interesante ver esta colisión de derechos en términos de que qué es lo que hoy día debería predominar.
debería predominar el derecho a expresión de aquellas organizaciones religiosas o no, vamos a ponerlo en términos generales, que pudieran tener una visión violenta, agresiva, de forma despectiva respecto de un grupo de ciudadanos por una orientación sexual, un pensamiento político, un pensamiento religioso, en fin. O debería primar en la sociedad el derecho a la dignidad que tienen esas personas. Yo tomo posición inmediatamente y como agrupación tomamos posición inmediatamente y nos parece que debe primar la dignidad de las personas. ¿Y que se ve atacada, se ve conculcado ese derecho con los afiches que fueron pegados en las calles? Me parece que de alguna u otra forma sí. En el desarrollo del afiche se habla y se deja ver básicamente de que aquellas personas que pudieran tener relaciones con personas del mismo sexo están cometiendo bobadas, están transformando la palabra de Dios, la verdad en mentira, y se le da un carácter despectivo respecto de aquellas personas que pudieran tener esa orientación sexual. Si bien es cierto, a primeras luces nos podría decir, mira, sí, en realidad es una manifestación y no es tan grave porque es un afiche, nomás que está pegado. Sin duda, como acción aislada, pareciera que no tuviera relevancia, pero si revisamos la historia de la humanidad, mucho de las ideologías que se sustentan en la segregación, en mirar a aquella persona que es diferente como alguien raro, como alguien peligroso, comienzan de esta forma. Nosotros tampoco queremos encender la alarma respecto de que deberíamos tomar acción al respecto de estas organizaciones, pero sí nos parece que debería ser cuidadoso, que debiéramos tener estos espacios de diálogo y que debiéramos poder ser capaces de plantearnos libremente. Pero ojo con las expresiones, porque esas expresiones, por muchos derechos que tengamos para expresarnos, lesionan la dignidad de, en este caso, de las personas homosexuales o que tienen una orientación homosexual. Mira, yo recojo el guante, lo recojo y fíjate que comparto, yo te diría que un 110% de los argumentos. Pero bien, me siento Pero afirmado. totalmente. O sea, no puedo sino estar de acuerdo contigo en que efectivamente existen las garantías constitucionales que tú has hecho referencia. Pero lo curioso de esto, y esto es lo curioso como ejercicio propedéutico, dicen los profesores, es que un afiche que tiene un texto bíblico y, ojo, quien expresa la negatividad de la conducta no es el autor del afiche. En rigor es el autor del texto bíblico. Con cargo al Ser Supremo, que fue el que inspiró a Pablo. En este caso es Pablo el culpable de... No, que está inspirado. Actúa bajo inspiración, así que es un accidente. ¿Ya? Entonces se salva Pablo. Le tendría que demandar a Dios. Quisimos invitarlo, pero no pudo venir en esta oportunidad, sin embargo Dios está presente, está escuchando, para los que creemos en Dios. Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que un afiche que llama a no votar por quien no cree en Dios pueda implicar algún riesgo para los derechos de otras personas. Sin embargo, cuando se realizan marchas multitudinarias, que también considero que son expresiones democráticas, válidas absolutamente, y se utiliza expresiones manifiestas, kinésicas, por así decirlo, las expresiones corporales, pero manifiestas, también afectan dignidad de personas absolutamente heterosexuales, la señora que va con el niño, a su hijo. Resulta chocante, como puede, y pienso, mucho más chocante de lo que puede ser un texto en un fondo gris claro con un texto negro. ¿Tú te refieres a las expresiones en Sí, términos señor. de dos personas que estén besando, por ejemplo? La expresión de una marcha, que son prácticamente carnavales, eso puede ser más chocante. ¿Y qué hay del derecho del heterosexual? Que yo voy al mall o voy al portal con mi hija y ve esta situación. Entiendo, oye, bueno, prepara a tu hija para que entienda que el tiempo está cambiando, qué sé yo, puede ser. Pero no hay un respeto también al derecho del tercero. Ojo, entiendo que todos tenemos derecho a expresarnos. Y ya que adviertes un riesgo en la expresión del texto, también debemos advertir un riesgo en las expresiones kinésicas para el derecho de tercero. Eso. En definitiva estamos hablando de lo netamente formal, de cómo se manifiesta esto, ¿no? Y allí este vínculo que se puede hacer, Fernanda, entre la forma de manifestación de pegar una ficha en una calle con estas marchas que aparentemente no se dan al nivel de Santiago en Temuco, pero que sí, son manifestaciones tipo carnavalescas, como decía Edgardo, y que podrían molestar o chocar a alguien o incluso sentirse afectado en su dignidad por esto.
Sí, o sea, también son expresiones válidas. Ahora, lo que no me queda bien claro es cuando tú manifiestas, porque yo nunca he visto una marcha dentro del mall, así que como que no entendía a qué tú... Pero una pareja del mismo sexo que pueda Pero estar eso tiene que ver como con el ámbito personal, no es un conglomerado de gente que está en torno a un Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el ámbito personal yo lo manejo en mi círculo interno. ¿Te fijas? Claro, pero también todo el pensamiento y la línea va a tener manifestaciones que van a exteriorizarse, pero siempre dentro del área del respeto al espectro, tercero. pero del espectro en el cual tú te movilizas. Ahora, distinto es cuando son conglomerados de personas, ¿cachai? Levantando ciertas visiones y que atentan contra la dignidad humana y contra los derechos fundamentales de la libre expresión y de la libertad de poder vivir como se quiera vivir dentro de una sociedad. De acuerdo. Finalmente, ¿cuánta cabida puede haber en nuestra sociedad hoy día si asumimos que la sociedad es una dinámica que va cambiando y que hoy día se dice, Anaí, que tenemos que tener la capacidad de poder entender las diferentes manifestaciones, por ejemplo, de afecto entre dos personas que pueden ser del mismo sexo? ¿Cuánto puede afectar eso a su entorno, a terceros? En este ejemplo que se ponía en un centro comercial que es público y que dos personas del mismo sexo podrían estar expresando sus afectos. Ya, mira, con respecto a lo que se está hablando, yo no veo que afecte la integridad, porque en sí el mensaje era con palabra de Dios. Lo más probable es que los cristianos tomen más peso a eso y en el fondo se le pudo informar a los cristianos y de que no votasen a favor de personas que están a favor de este tipo de leyes. Entonces, y es difícil que eso siembre en sí en las personas cristianas algún efecto negativo hacia las personas homosexuales. Por el contrario, la base del cristiano no es esa, amar al prójimo. Entonces, por ese lado, no veo que atente en sí el afiche. Más que nada se prestó como un medio de informar y de hacer visible la postura, porque en sí durante años lo reconozco como parte de la iglesia, había bastante ignorancia y si bien ahora la iglesia no se está politizando, sí se está levantando en cuanto a los temas valóricos. Entonces no veo así que se quiera afectar en algo la integridad de las personas, sino porque no pienso que pueda despertar eso en algún... Ese afiche pueda despertar eso. Cuando iniciamos... Sí, Fernanda. Quiero mencionar que, claro, tú mencionas que yo creo que la base fundamental del buen cristiano que es el amor al prójimo, pero es curioso la contradicción que tiene este Dios ahí. Quizás me va a meter a cuestionar la palabra en sí, pero este Dios viene y discrimina libremente y se contradice con el amor hacia el prójimo. Más aún quien, como ustedes entienden, el que crea al ser humano y le da las características que éste puede tener. Entonces, eso es lo contradictorio, basándonos en todas estas ideas de derechos humanos y de consagración de las libertades y leyes que apuntan hacia eso y al avance y a la apertura de la sociedad. Entonces, este Dios viene a retroceder estos posibles avances que si uno los sopesa son beneficiosos para la sociedad porque amplía las posibilidades y las oportunidades para todos. Entonces, eso es curioso, y lo otro que es curioso es las lecturas antojadizas que tiene la palabra de Dios, porque hay distintas cosas que se plantean dentro de los distintos libros que tiene la Biblia. Y bueno, hay cosas que no se le dan ni la menor importancia, como por ejemplo que se coma carne de cerdo, o que se coman camarones en el sushi, o como que los programas de televisión esté llenos de farándulas con chismes por allá o por acá. Eso también son cosas que se condenan y que claramente no son cosas que salen a la palestra pública desde los grupos cristianos o evangélicos, no sé, pero que debieran, para mí son mucho más preocupantes. Por ejemplo, el tema de que de los cagüines, ¿cachai? O de la violencia, enfatizar ahí, por ejemplo, lo que pasó con el mismo chico Zamudio, lo que está pasando en Rusia. Los niveles de violencia son horrorosos. Entonces, este tipo de discursos lo que vienen es como a avalar la homofobia y a avalar la violencia, a avalar la discriminación,
con las posturas que plantean los chiquillos. Y a mí me parece preocupante también desde esa visión. Hay otro guante que recoger, Edgardo, ¿no? Sí, no, con todo agrado, con todo agrado. Yo soy mandado a hacer para recoger los guantes. Estoy haciendo un magíster en la auto. Mira, ¿sabes qué? Voy a concordar contigo en un punto y discrepar en 10. Pero no, ya no es el 110% que tenía con Joaquín. No, bajé. Mira, el punto en que voy a concordar contigo en que efectivamente, si nosotros vamos a encontrarnos a conversar temas valóricos solamente cuando se hable del homosexual versus heterosexual, la visión de A versus B, entonces esto va a ser una soberana lata. De verdad, no vamos para la casa, ¿ya? Muy por el contrario, los temas valóricos, para que sean tales, y les invito a pensar desde la perspectiva de nuestra lectura, que pueden o no seguir o no, es integral. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de temas valóricos, efectivamente colocamos en el mismo saco todas las conductas que son conductas humanas que son reprobadas por parte de Dios. Porque en esto voy a coincidir contigo. Dice la persona que tiene una orientación homosexual: ¿por qué los cristianos me atacan a mí? Y eso efectivamente es un injusto, ¿ya? Porque, y una aclaración, jamás un cristiano que se preside tal va a atacar a un homosexual. Jamás, porque no se ataca a la persona. Lo que se ataca es la conducta, y en eso tengo que ser súper sincero para decirte que la misma Biblia, de la cual se extrajo esa porción, condena una serie de conductas que a propósito aparecen en el texto, ¿ya? De borrachera, licensiones, envidia, cuanta cantidad de cosas, y a todos, absolutamente a todos los cristianos, a todos, se nos ha exigido en algún momento algún grado de renuncia, ¿ya? De conductas. Y ahí entonces nos encontramos con un Dios que es justo en términos de que le exige a todas las personas niveles de renuncia respecto de conductas que Él ha visualizado que son negativas, ¿ya? Y la pregunta es, y esta pregunta me la hacía yo a los 14 años, de una infidencia: ¿con qué derecho me exige renuncia? Porque el texto bíblico dice que quien quiere ser mi discípulo y no es capaz de renunciar a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo y a su propia vida, ¿con qué derecho? Y fíjate, lo vine a entender cuando estudié Derecho Civil, cuando aprendí los modos de adquirir, ¿ya? Y la verdad que el dueño tiene otras facultades. Para hacerla corta, Dios es dueño de nosotros y por eso nos exige. Y es dueño primero porque nos creó, creación, ¿ya? Lo que sería en el derecho romano la creación, no me acuerdo cuál es la forma, el modo de adquirir, y luego por tradición, porque nos compró, no lo digo yo, lo dice la Biblia, precio de sangre. Entonces sí nos puede exigir, interesante. Y lo otro es que fíjate que no está retrocediendo Dios. El concepto de tiempo es temporal para el hombre. Dios no conoce el tiempo. Es un invento nuestro. A mí me gustaría recoger el guante ahora. Sí, pero ¿tiene audio? Sí. Me parece, sí, parece que tengo audio. Es interesante lo que tú planteas respecto a la última parte, en términos de quién es dueño de nosotros. Importante porque tiene que ver con un concepto de apropiación incluso respecto a nuestro propio cuerpo. Yo respeto tu opción, que no es cierto que tú digas de que Dios nos creó, de que Dios es dueño de nosotros, de que tenemos que obedecer las leyes que Él, al parecer, inspiró en ciertas personas que dejaron plasmadas en el libro de la Biblia. Y esa es una opción que hay que respetar, y desde el laicismo se respeta. Y esa es la gracia del laicismo en términos de que propugna que el Estado tiene que ser neutral respecto a todas estas manifestaciones. Todos tienen que tener cabida para manifestar su particular visión de la vida y, en un ambiente de respeto, poder expresarlas, ¿no es cierto?, con aquellos que compartan esa visión. Pero también el laicismo da la opción y promueve respecto en la sociedad y el Estado de que aquellas personas que no piensen de esa forma también tengan su expresión dentro de la sociedad. Claro. Y eso es muy necesario porque no todas las personas somos iguales, de hecho somos todos distintos, pero en esa distinción es donde buscamos una igualdad para poder expresarnos y para poder vivir respecto a nuestras particulares visiones.
Eso yo creo que es importante tenerlo claro en términos de esta diferencia, ya desde base, en términos de que tú planteas de que Dios es dueño de nosotros. Yo en particular, yo soy dueño de mi vida, yo construyo mi destino, y los valores que podemos tener pueden ser muy similares, pero soy yo el que construyo mi destino. Particularmente no creo en el determinismo, por lo tanto soy yo el que soy capaz de ir construyendo mi vida de acuerdo a mis valores. Otra cosa importante que mencionó Anaí, que me parece relevante discutir, es que este llamado respecto de no votar por aquellos candidatos que pudieran tener o que pudieran promover, no, y que podrían querer incluso, pero que pudieran promover esta igualdad de derechos en términos del matrimonio igualitario, pareciera que no afectara. Pero sin embargo, y siempre desde una mirada laica, afecta toda vez que cuando una religión en particular o una ideología en particular, en este caso religiosa, quisiera influir en una legislación que va a ser general y obligatoria para todos los ciudadanos de este país, independientes si quieren o no en la religión cristiana y evangélica particularmente. Es ahí donde nosotros decimos inmediatamente que debe haber un freno. Y el laicismo se erige como un freno para que la influencia que pueda tener esa religión en particular no se plasme en una legislación general y obligatoria para todos. A contrario del censo, si los ateos, por ejemplo, hicieran esta manifestación y propugnaran el hecho de que no se votara por aquellos parlamentarios que pudieran tener una creencia y que pudieran legislar de una forma determinada, el laicismo también debería levantarse y decir, a ver, aquellos parlamentarios que tienen una creencia particular también tienen derecho a estar ahí. El tema es que al momento de legislar y de crear una política pública, de crear una legislación que es obligatoria para todos, esa legislación no tiene que estar influenciada por una doctrina religiosa en particular, porque no todos los habitantes de este país son cristianos, no todos los habitantes de este país son evangélicos, hay católicos, hay judíos, hay agnósticos, hay ateos, hay budistas, etc. Entonces, la importancia del laicismo y de la laicidad del Estado tiene que ver precisamente con eso, con que ninguna ideología particular debe influenciar políticas públicas o leyes que sean generales y obligatorias para todos los habitantes. Señor, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a seguir, por supuesto, analizando y debatiendo el tema de hoy aquí en Pulso, matrimonio igualitario en año de elecciones. Al regreso también estaremos revisando algunas opiniones de la gente en la calle. Aquí le preguntamos si esta forma de manifestación que vimos de quienes están llamando a no votar por candidatos que estén apoyando el matrimonio igualitario es un acto que se marca en libertad de expresión, homofobia o discriminación. Eso al regreso de la pausa. No se vayan, sigue Pulso Regional. De regreso en Pulso Regional por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Gracias a quienes ya siguen en la sintonía, a quienes se suman. Hoy día estamos analizando y debatiendo como título del programa Matrimonio Igualitario en año de elecciones, y lo hacemos con Jorge Pizama, miembro de la agrupación de jóvenes laicos Calfumapu. También está María Fernanda Pinto, presidenta de Temuco Diverso. Nos acompaña Edgardo Sepúlveda, asesor legal del Consejo de Pastores Araucanía, y Anaí Catalán, encargada del Ministerio Águilas de Jesús, perteneciente a la Iglesia Evangélica Reconcíliate con Dios. Ustedes a través del hashtag Pulso Regional también pueden hacernos llegar sus opiniones. Y ya antes de terminar el primer bloque, Joaquín estaba allí planteando su posición respecto a varios temas que quiere replicar Edgardo antes de irnos a revisar las opiniones de la gente en la calle. Edgardo. Sí, a ver, que estaba pensando en cosas, ¿no? Pero yo creo que dos cosas ahí. En primer lugar, efectivamente, a mí me gustaría que todos tuvieran presente que la normativa, o digamos el Estado, no debe dejarse influenciar a cabalidad por una ideología en particular. Pero, wow, hay ideologías que están golpeando fuerte, y al lado, saliendo de la ventana que tenemos, todo este tema del proyecto de ley de no discriminación no fue impulsado, fíjate, por la gente de color, por la etnia mapuche, no, esto fue impulsado por una agrupación o un par de agrupaciones no me gusta usar la expresión minoría homosexual, orientación sexual. Sí, de orientación sexual. Pero lo cierto es que la ideología de ellos fue la que primó en el artículo 2 en dos elementos
que no importaba lo que dijera el resto de la ley, pero lo importante era que en el artículo 2 estuviera considerado orientación sexual y la expresión identidad de género. Con esos dos elementos ahí está ok. Entonces, no nos pueden decir que no hay una ideología detrás de eso, porque efectivamente, lo saben ustedes y lo sabemos nosotros, hay todo un trabajo, una agenda internacional sobre esto. Perfecto, ese es el primer punto. Y el segundo, que quiero dejar sumamente claro, y esto lo dije la otra vez también, lo he dicho varias veces, no podemos engañar a la gente, porque tras toda norma jurídica, ¿ya? Toda norma jurídica tiene un sustento valórico, que es en definitiva la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Entonces se adecúa, se sustenta sobre algo, sobre una base. Y ahí tenemos toda la ideología. Tenemos el constructivismo, el materialismo, el humanismo del que surge el movimiento tuyo, el cristianismo, desde donde surgimos nosotros, que a su vez salió del judaísmo, todos estos ismos, ¿ya? Pero algunos de ellos son aparentemente positivos a la sociedad. Fíjate que lo dice la Biblia hace muchos años, mucho rato. Hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su fin hasta por ahí nomás. ¿Ya? Eso quería dejar claro. Entonces, no nos podemos engañar. Tras toda norma jurídica, colega, hay una base. Sí, ese es el tema. Sergio, si me permite, sí, para poder hacer el contrapunto inmediatamente, específicamente dentro de la ley de antidiscriminación y de una serie de legislaciones que se han venido instaurando y han venido plasmándose en diversas legislaciones de carácter constitucional o legal, efectivamente hay una presión internacional muy fuerte que tiene que ver precisamente con los derechos humanos. Y me parece que eso es un tema esencial y muy importante de tocar en este foro. ¿Por qué? Porque independiente de quiénes sean los grupos que hoy día planteen esta discusión, la importancia tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Y hoy día un derecho humano importantísimo y que está siendo muy relevante en Latinoamérica, lamentablemente en esta última parte, en el resto del mundo hace ya un poco más de tiempo, tiene que ver específicamente con la igualdad en términos de no discriminación respecto a las personas que puedan profesar religiones o que puedan tener una orientación sexual determinada. En ese sentido, me parece de que caemos dentro del imperio de los derechos humanos que es a nivel global. Y eso, desde un punto de vista jurídico, me parece que es muy importante y beneficioso para la sociedad, porque nos plantea y nos pone en un plano de igualdad a los ciudadanos independientes de nuestras diferencias. Y la relevancia de la no discriminación, del reconocimiento de la identidad de género, del reconocimiento de las diferentes orientaciones sexuales que puedan haber dentro de la sociedad, dentro de muchos otros aspectos de los derechos humanos, pero en particular me parece que es relevante que lo reconozcamos, porque tiene que ver con que como sociedad estamos siendo mucho más maduros en términos de reconocernos como iguales, como reconocerte como un legítimo otro. Y eso nos ayuda para construir una sociedad más fraterna, más laica, más justa, más tolerante. Yo creo que ustedes tienen esos mismos valores que nosotros planteamos, pero desde una mirada quizá un poco más doctrinaria, más dogmática, ¿no es cierto?, más revelada en términos de la religiosidad. Ahora, nosotros esa construcción la hacemos desde la sociedad, desde la conversación, desde la argumentación que tiene que ver y que se plantea, que se levanta desde los derechos humanos. Bueno, nosotros quisimos saber qué opina la gente en la calle a propósito de esto que dio pie al pulso de hoy y que fue esta publicación, esta forma de manifestación, los afiches que se pegaron en el centro de Temuco. A su juicio, el llamado a no votar por políticos que apoyen el matrimonio igualitario. ¿Es un acto que se enmarca en la libertad de expresión o derechamente en la homofobia o la discriminación? Vamos a ver lo que nos respondieron. Homofobia y discriminación derechamente. Es lamentable que todavía en Chile a esta altura siga pasando esas cosas. No sé, me causa incluso extrañeza que no se acepte el amor independiente de las preferencias sexual que sea. O sea, cada uno es independiente de decidir por uno con quién se mete o no se mete, da lo mismo. Porque todo, ahora existe la democracia, todo se puede manifestarse delante, pero igual el matrimonio homosexual no debería aceptarse en Chile, sí. Mira, yo creo que es discriminación y homofobia, porque uno igual es libre de pensar lo que uno quiera, pero siempre uno tiene que tener un criterio de ver con la sociedad. Entonces, si tú expresas mucho lo que tú sientes, en base a que haces daño a la sociedad, es discriminación.
Yo lo veo desde el punto homofóbico. Yo no soy para nada homofóbica y acepto todas las situaciones que lo que quiera el ser humano. O sea, pienso yo que uno no tiene por qué oponerse. No, creo que está muy bien que lo hagan, porque Dios nos creó hombre y mujer. Al ver mi credo religioso, yo no estoy de acuerdo que hombre con mujeres, hombre con hombre se unan. No estoy de acuerdo, ¿no? Y tampoco es discriminación, sino que es cuidar la familia. Mario Pinto, entonces, este bloque de opiniones de la gente en la calle, conceptos de discriminación, de homofobia, también de protección a la familia, la base fundamental de nuestra sociedad. Se decían colegas nuestros dos invitados, a Joaquín y Edgardo, porque hay que decir que ambos son abogados, y por eso eso de los colegas. Y ahí quiero dejar a los abogados para ir a preguntarle a Fernanda y a Anaí respecto a, finalmente, ¿cuánto de posibilidad de apertura puede llegar a haber en dos posiciones que se ven tan alejadas, pero parecen no serlo tanto? Y en los comerciales decíamos, y lo comentaba Fernanda precisamente, parece que no estamos tan separados en la... No, mira, yo soy de la postura de que siempre hay puntos en común y desde ahí hay que empezar a construir. Y al final y al cabo lo que uno busca, o el valor primordial que hoy día debiera conducir el camino humano debiera ser el amor. Y dentro de eso no hay por qué privarle del amor a alguien. Y si para esa persona esa expresión es válida y lo hace feliz, es perfecto. Y eso, ahora llevándolo al plano del matrimonio igualitario, porque nosotros estamos a favor del matrimonio igualitario y no de del pacto unión civil, es necesario que todas las personas que componen la sociedad tengan acceso a los mismos derechos y por lo mismo a leyes que sean igualitarias para todos, no solamente para un sector de la población y para otro que darle una ley apartada, porque eso al final termina llevando a que la población vuelva a segregarse, se vuelvan a generar situaciones de odio y vuelvan a ocurrir crímenes y Vamos a no abordar construimos eso, en el fondo. Vamos a abordar eso, Fernanda, de la unión civil también, que es un tema que, bueno, son instituciones diversas y que por eso podrían tener un nombre distinto, pero antes le quiero consultar a Anaí. Mucho se ha dicho del mundo evangélico que sí se acoge a quienes tengan una opción sexual distinta, pero entiendo, se les pide la renuncia a esas conductas, ¿no? Claro, a eso quería hacer más mención. Lo que pasa es que nosotros decimos, ya, el tema de hacerle llamado al homosexual, que vaya a la iglesia y que renuncie, es como decirle a un ladrón que deje de robar, es lo mismo para nosotros, al mentiroso que deje de mentir, es lo mismo para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre lo lleva por el lado, es homofobia. Si lo ven, los afiches lo vieron como homofobia. O sea que si... Y yo creo que incluso los homosexuales son homoladrones, quizás, porque tienden a alejarse de los ladrones. Yo quiero interpretar ahí en lo que tú estás diciendo a la gente que nos está viendo en la casa y atrás de la pantalla, que seguramente tuvieron un gesto así que llegaron a saltar cuando dijiste esto de que a un ladrón se le pida que no siga robando. Y ahí te van a decir, pero ¿cómo está comparando una conducta el tema sexual con un delito? ¿Se ve así de igual? ¿Se ve como que si esto fuera un delito? Porque está claro que el que va a robar está cometiendo un delito, está tipificado. No es una estratificación, eso sí. Una mentira delante de Dios es igual que un robo. O la persona, no sé, la Biblia habla de que si yo hablo mal de otra persona es como si la matase. Me pongo al nivel de un asesino. Entonces quiero que se vea así, que no es un tema de que estemos en contra de la persona, pero sí de lo que practica. Ni siquiera en contra, sino que queremos que puedan acercarse al Señor. Yo no me considero homofóbica, de hecho, yo he trabajado noche entera visitando a prostitutas en donde hay personas transexuales y he compartido con ellas, he tomado café con ellas y he conversado con ellas, y un homofóbico no hace esas cosas, por el contrario. Entonces es como que nos llevan a un extremo que en realidad no somos así. Por el contrario, y como tú decías, sí, acogemos y ojalá nuestras iglesias se llenaran de personas así, como también queremos que se llene de personas que mienten, que, no sé, cometen cualquier otro tipo de falta. Sí, dale. Perdón, adelante. Fernanda, ¿sí? ¿Vas a replicar? Sí, quería mencionar algunas cosas.
bueno, voy a tachar una porque para que seguir con eso, pero el tema que menciona la homosexualidad, homologándola con el robo y la mentira. A mí me parece, por ejemplo, ahí que la homosexualidad es una condición del ser humano, o sea, si tú tienes un deseo sexual o quieres construir una familia también con alguien de tu mismo sexo o tu mismo género, es una condición que caracteriza al ser humano y es algo que no puede desprenderse de ello porque lo constituye y lo hace ser, es parte de la esencia. Por otro lado, el robo y la mentira o cualquier otro tipo de faltas de este tipo son construcciones sociales que se construyen por el medio, o sea, esta persona, hay toda una historicidad detrás que lo conlleva a cometer actos delictuales o a tener actos que son de mentira, ¿cachai? O sea, son cosas que no se pueden homologar porque no son de la misma naturaleza. Eso. Bien, yo quiero, es que iba a referir, a complementar algo, una idea tuya ahí, pero tengo que contestar. Que recoger el otro guante. Sí, de todas maneras, que no se puede uno multiplicar acá. Docena de guantes. Es impresionante. Mira, discrepamos en lo siguiente. Tú consideras que la homosexualidad, y yo respeto tu posición, créeme, y la de quienes están, algunos de los que están acá también, lo visualizan y lo conceptualizan como una condición. Concepto que nosotros no compartimos, ¿ya? Eso es lo importante, no lo compartimos porque nosotros sabemos que es conducta, ¿ya? Puede que se generen algunas situaciones que lleven a pensar con más fuerza que pueda ser condicionante, pero la mayoría son conductas, son decisiones del hombre o de la mujer. Y en eso tengo que necesariamente referirte a un caso muy cercano, no porque sea homosexual, sino porque alguien muy cercano a ti, de hecho está al lado tuyo, acaba de decir que yo construyo, esa es la visión, yo construyo mi designio. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos es que si yo decido por mi vida, bueno, hágase cargo entonces, ¿me fijas? En cambio, cuando generamos cierto grado de asidero al determinismo, en donde efectivamente es otro el que decide por mí, es Dios el que decide por mí en términos que me fija la pauta, a la postre sí me da una cuota de decisión, porque me dice, ahí está. De hecho la Biblia dice, fíjate, dice que todas las cosas me son lícitas. Y en ese sentido estaba diciendo derecho humano, ya todas las cosas son lícitas. Pero luego arregló enseguida y dice, no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, repite el texto, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, haciendo directa alusión de que tú tienes capacidad de elegir, de decidir. Es lo que estamos diciendo. Cuando alguien decide seguir a Dios, seguir los principios, los preceptos, me parece que es absolutamente discriminatorio cuando dice, bueno, no, la verdad que eso es homofobia porque este tipo cree en Dios, o porque llama a no votar por las personas que no creen en Dios. Por favor, entonces tenemos que los colocolinos llamar homofóbicos a los azules sin hacer publicidad. Lo que pasa es que hay una distinción ahí, que una cosa tiene que ver con las creencias particulares de cada uno y en términos cognitivos de lo que yo pienso, y ahí hacemos la distinción entre la libertad de conciencia, y otra cosa es la expresión de lo que yo puedo pensar. Y pasamos al campo de la libertad de expresión. Exacto. Cuando mis pensamientos, que yo no sé cuáles serán los tuyos ni los de cada uno, podemos pensar lo que queramos. Pero cuando esos pensamientos, esa conciencia, esa libertad de conciencia que tenemos cada uno, se expresa en actos que son atentatorios respecto a la dignidad de otras personas, es donde tiene que haber un freno, tiene que haber hay una sanción. De acuerdo. Y que lo ponen hoy día los derechos humanos. Y que en términos más específicos, hoy día la ley de no discriminación incluso incluye un agravante para cuando se cometan ciertos delitos que estén atribuidos, ¿no es cierto?, o se realicen, ¿no es cierto?, bajo una connotación sí, religiosa, ideológica, etcétera. Entonces, yo creo que efectivamente la comparación que haces tú, o sea, los colocolinos tendríamos que, no sé, pues, decirle a los de la U, tal por cual, ¿no es cierto? Ya subimos que Joaquín es de Colo-Colo, sí, claro. Soy de Colo-Colo. Pero me parece que esa distinción
no concuerda con la discusión que estamos teniendo, que es un poco más de fondo y que tiene que ver con lo que acabo de decir. O sea, yo creo que hay que hacer esa distinción en términos de lo que uno puede expresar y cuando esa expresión es atentatoria contra otro derecho. Y ahí ya lo comentaba al principio de la discusión, que tiene que ver con cuando se conculcan ciertos derechos o cuando colisionan ciertos derechos, ¿no es cierto? Esta libertad de expresión que pudieran tener aquellas personas que expresaron su idea a través de los panfletos pegados, Sí. respecto a la dignidad de las personas que tienen una orientación sexual determinada. Yo, fíjate, Muy breve, Edgardo y Fernanda, para ir a dos temas que nos quedan y ya ir cerrando. Sí. Termino dividiendo contigo en qué sentido. Tú Pero me alegro que ahí llega al fondo y dice, viejo, están los derechos humanos. Estoy de acuerdo contigo. Y el problema de los derechos humanos que son un tanto miopes. ¿Cómo es eso? Pero mira, porque resulta que le falta capacidad de visión. Porque es curioso, hay un atentado X y resulta que aparecen defensores de los derechos humanos solamente voy a poner un ejemplo, en un país totalmente, ¿cómo se puede decir? No, fue una fantasía, esto es una fantasía, esto no tiene nada que ver con la realidad. Hay una afectación a la vida de una persona de ascendencia mapuche. No tiene nada que ver con la realidad. Aparecen los derechos humanos. Pero hay una afectación a la vida de un carabinero, que incluso puede tener ascendencia mapuche. No aparece ningún defensor de los derechos humanos. ¿Será porque los carabineros dejaron de ser, evolucionaron en algún momento y pasaron a ser extraterrestres? No sé qué pasa. Pero a eso es donde estoy diciendo yo que hay vicios en esa lectura humanista en donde tu piso va a ser los derechos humanos. Como también pueden haber vicios cuando nosotros de repente por un problema hermenéutico interpretamos sesgadamente la Biblia. Y créeme que yo trabajo justamente para que la Biblia sea interpretada adecuadamente. No se sectorice, no se condene cuando Dios no está condenando. ¿Ya? Ojo con eso. Pero ojo, cuando sí está condenando la conducta, bueno, hay que cambiarla, hay que revertirla. Y le muestro un botón para pensarlo, para los que leen la Biblia. Todo se sabe la historia, el caso de aquellos judíos que querían apedrear a la mujer. Es curioso porque Jesús, ¿se fijan ustedes? Lo que se sabe la historia, le perdonó. Pero ojo, no le levantó la sanción. No le levantó la sanción. Lo único que hizo fue, ustedes están en condiciones de, se creen justos, castíguenlo ustedes primero. Wow, y no había ninguna condición. Y luego dijo, vete y no pequen más. Me quedo con ese mensaje. Ok, Fernanda, muy breve, por favor. No, quería, bueno, quizás esto da para mucho para discutir, pero hay una corrección que tú me hacías con el término de el determinismo de ciertas conductas y con la capacidad de racionalidad que tiene el ser humano y poder tomar decisiones y corregir, revertir ciertas conductas. Mucha razón puedes tener en ese sentido, pero hay que recordar que la conducta del ser humano, y sobre todo en términos de la conducta sexual o de deseo sexual, tiene varios niveles. Y también metamos el género dentro, la construcción del género dentro de esta especificación, ¿cachai? Que tiene que ver con en términos genéticos, que eso podría ser un poco más determinado, fisiológicos y hormonales, sí, que también están donde la misma persona no es capaz de poder influir directamente, a menos que sea a través de medicamentos o de tratamientos, sí, claro. De la misma personalidad del ser humano, sí, y de un contexto social, y ahí ya volvemos nuevamente a la sociedad y a la capacidad que tiene. Pero ¿por qué entonces se le pide al ser humano, si se dieran todas estas condiciones de manera como en un pic, digámoslo, donde homosexualidad en términos genéticos, homosexualidad en términos fisiológicos y hormonales, homosexualidad en términos de la personalidad, esta persona se siente completamente completa, plena y validada frente a la sociedad y frente a todo su círculo, y en ese sentido se puede desenvolver perfectamente, y además, que es mi caso, no sufre discriminación y no tiene ningún problema, y todo el contexto social que apoya y avala esta situación. Entonces, ¿por qué se me exige a mí, si yo no soy creyente ni adhiero a la postura que ustedes tienen, ser de otra manera
Esa es mi pregunta y la tiro también para la gente de la casa. Queda abierta para el próximo programa. Queda abierta para el próximo Ese es un capítulo. guante que Edgardo no va a recoger en esta oportunidad. No, que no hay tiempo, no por eso. Precisamente muy, para muy cerrar. breve, Joaquín, porque tenemos que ir a 3 temas que Precisamente para cerrar, yo creo que lo que señala la Fernanda está resguardado y protegido a través de las convenciones de derechos humanos que están ratificadas por Chile, Así es. por nuestra Constitución, ¿no es cierto? Así es. Y que tienen que ver precisamente con la identidad de género. Me parece que desde esa perspectiva la promoción y la protección que tiene que ver respecto de los derechos que tienen aquellas personas que tienen una orientación sexual determinada es relevante en términos de cuidarla, de protegerla y de aceptarlos como tal. O sea, lo que dice la Fernanda, si tenemos todo este campo de acción de protección, de respeto respecto de aquellas manifestaciones, me parece que lo lógico, tanto de creyentes como no creyentes, es que las respetemos y que apliquemos los derechos humanos y las convenciones que están ratificadas por Chile. Muy bien, muy breve. Quiero... El llamado entonces a la gente es, y a ustedes también, a podernos escuchar y a poder llegar a acuerdos y que se respeten todas las libertades de las personas. Sí. Eso. Y que desde esa perspectiva se vayan entendiendo las demandas que a algunos les pueden parecer un poco extremas. Y es uno de los temas que yo voy a plantear. Pero ahora quiero solo comentar un hecho que ha hecho noticia esta semana y que tiene que ver con que el ex alcalde de La Granja y candidato a diputado de la Democracia Cristiana en el Consejo General de su partido dio a conocer precisamente su condición de homosexual. Dijo que lo hacía público porque era un tema del ámbito privado, pero que tenía versiones que algunas personas malintencionadas querían sacarlo de la carrera política a propósito de ese tema, de ser homosexual, y es por eso que llamó a sus camaradas a destacarle diversidad a la Democracia Cristiana, y eso generó, bueno, un movimiento bastante fuerte en un partido que se ha dicho que pese a estar hoy día en esta llamada nueva mayoría, es más bien conservador, de centro, en algunos casos se ha dicho. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia? A mí me parece que es loable de parte del candidato y del exalcalde que en esta etapa pueda manifestar su orientación sexual. Hay que tener valentía para en este periodo parlamentario, o sea, de elecciones, decir, ¿no es cierto?, manifestarme, ya saben que yo tengo una orientación sexual determinada. Desde ese punto de vista, y repetirlo, o sea, me parece también importante de que la Democracia Cristiana haya podido abrirse. En general, la Democracia Cristiana uno pareciera, o uno tiene la visión de que es un partido conservador, pero si uno revisa la historia de la Democracia Cristiana, es un partido bastante aperturista, o sea, digamos... Aunque no se sabe todavía las reacciones pormenorizadas pero el Consejo de la Elección me parece que lo apoyó y dijo que ellos van a apoyarlo y van a continuar con su candidatura. Frente a esto entonces, Anaí, Edgardo, la pregunta es, ¿ustedes adscriben a estos afiches que se pegaron? El llamado, si es que estuviéramos en el distrito en que va a estar Claudio Regada como candidato, no lo estamos, pero el llamado es a no votar por él ahora que él declaró su homosexualidad, porque nos imaginamos que frente a un tema como el matrimonio igualitario tal vez esté de acuerdo, ¿no? Esté de acuerdo con otras leyes que tengan que ver con la temática. Bueno, no sé, Anaí, ¿quieres comentar tú algo? Porque Sí, yo tengo dos bueno, cosas. yo pienso que obvio que sí está a favor, estamos a favor de los afiches que hemos mencionado, y él está a favor de este tema, lógicamente haríamos un llamado a no votar por él. ¿Tú no votarías por un candidato que se declara homosexual? Yo no voy a votar por un candidato que esté a favor de leyes. Si él es homosexual, ya es tema de él, pero si él va a legislar a favor de estas cosas, yo no voy a votar por alguien. Edgardo. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una molestia tengo buenos amigos en la Democracia Cristiana, pero tengo una molestia con el nombre, fíjate, el nombre del partido. Ah, ok. A mí me encantaría que cambiaran el nombre, porque para mí el ser cristiano es un sustantivo. Es sustantivo propio. Yo soy cristiano. Y cuesta todo ser cristiano, porque hay una cantidad de normas bien interesantes que uno debe escribir. Cuesta, la verdad que cuesta. Y con la facilidad que otro llega y utiliza mi nombre como apellido, sin vivenciarlo, no, me parece una falta de Pero respeto. concretamente, Edgardo, Me parece ¿por una qué? falta de ¿Porque hay respeto. personas que sean militantes de la Democracia Cristiana y que tal vez no sean cristianos por las ideologías que tengan? Por ejemplo, Claudio Regada. Yo creo que, mira, Claudio... ¿Tendría que dejar de ser cristiano, por ejemplo? No, mira, yo creo que Claudio, bien, lo felicito por eso, pero también me gustaría que la gente felicitara a los políticos cuando los políticos llegaran al convencimiento de que su camino iba por un muy mal sendero, y me convertí al cristianismo. ¿Y a quién invitan a los programas para felicitarlo porque se convirtió al cristianismo? ¿Sabes lo que significa conversión al cristianismo? Significa cambio de vida, cambio de conducta para una vida mejor, pero no invitan a nadie. Y Claudio Rego, eso de la campaña, lo invitaron a 3 programas de alta audiencia, 3 programas de alta audiencia. ¿De qué aminorar votos me está hablando? No, eso es político, eso lo hizo él a propósito. Muy bien. Claudio Regada, digamos, no Claudio Rego. Claudio Regada. No, Claudia Regada. Sí, Claudio Regada, que había hecho Rego, sí.
Vamos a ir a otro tema rápidamente porque ya nos acercamos al final del programa. La actitud de quienes están en contra de la posición de la Iglesia Católica y entraron a la Catedral de Santiago y actuaron de la manera que ya sabemos, ¿no? Se generaron desmanes, etcétera. ¿Cómo recibieron ustedes eso? Entendiendo que en algún momento en el programa de hoy hablábamos de la forma de manifestar. Acá también se hizo una marcha, una manifestación en favor de la legalización de esta temática. Nosotros estamos de acuerdo con la legalización del aborto porque es un tema que es una realidad, por lo tanto hay que normarla, hay que prevenir y la única manera de hacerlo es despenalizándola. Pero no llegarían en esta temática usted a manifestarse de esa manera, por ejemplo, ahora, a favor del aborto? Considerando la postura también de por lo menos la agrupación de nosotros, que es Temuco Diverso, siempre es manteniendo el respeto y en términos que nos podamos entender, siempre con el diálogo por delante. Entonces, ascribiéndonos a esa postura, son actitudes reprochables. Ahora que también hay un montón de explicaciones que podrían avalarla o reprocharla. Para nosotros no es el mecanismo en el fondo. Bueno, y último tema que quiero plantear, hace un rato dejaba fuera a los abogados, ahora lo voy a plantear a los abogados para que ya nos preparemos después para los 50 segundos que va a tener cada uno de nuestros panelistas para su mensaje final ante la despedida del programa. Y tiene que ver con algo que planteaba Edgardo en el programa anterior, referente a una temática parecida que tuvimos en el Pulso, y que tiene que ver con este nombre. Hay quienes no están de acuerdo con el acuerdo de vida en pareja y plantean el matrimonio igualitario, y allí lo digo los abogados, porque muchos pueden entender que esto finalmente termina siendo el nombre de una institución, y por qué ser tan recalcitrantes en que esto se tenga que llamar matrimonio, si hay instituciones de nombre diverso para contextos completamente diversos. Y ahí yo ponía el ejemplo de las sociedades. Hoy existen las sociedades de responsabilidad limitada, que tienen X características, y las sociedades anónimas o por acciones, comanditas, que tienen otras características. ¿Por qué el matrimonio como institución no puede llamarse matrimonio para cuando es entre un hombre y una mujer? Y pongámosle otro nombre a una institución distinta para quienes crean que puede existir una relación normada desde lo patrimonial, desde lo afectivo, desde cómo la reconoce la sociedad en la ley, pero que puedan ser personas del mismo sexo. ¿Yo? Lo que pasa es que es una distinción odiosa, digámoslo inmediatamente. Me parece que es una distinción odiosa en términos de que el generar una institución especial para aquellas personas que tengan una orientación que no es heterosexual es una distinción inmediatamente. O sea, inmediatamente se genera una segregación. Yo creo que no estoy al tanto respecto de la discusión en particular del matrimonio igualitario, pero de la mirada de los derechos humanos, ¿no es cierto?, que ha sido el tema que he tratado de sostener en este debate, tiene que ver precisamente con eso, con una igualdad de derechos para todas las personas, en términos de que todas las personas que puedan, que quieran manifestar o concretar un vínculo, ya sea de personas de distinto sexo o de igual sexo, puedan hacerlo, ¿no es cierto? Y ese contrato hoy día es el matrimonio. Si miramos la experiencia comparada, lo más cercano que tenemos es Argentina y hace poco Uruguay, así fue. Y eso no ha significado en ningún caso de que las tasas o las estadísticas de matrimonio en términos de los homosexuales haya aumentado ostensiblemente. No es un paso a dar respecto al cual vamos a generar, ¿no es cierto?, una especie de libertinaje en la sociedad. Como un paso para la adopción de hijos en pareja del mismo sexo. Mira, siempre van a haber pasos que se van a ir dando. Desde lo que se venía sosteniendo de los derechos humanos, es probable de que en un momento como sociedad tengamos que sentarnos a discutir aquello. Hoy día todavía ni siquiera damos el paso en matrimonio igualitario, por lo tanto no nos compliquemos en términos de ver si es que hoy día vamos a dar el derecho a los homosexuales para adoptar hijos, pero sí me parece que en un futuro cercano vamos a tener que tener esa discusión y vamos a tener que abrir también el espectro para que puedan tener esas personas acceso a ese derecho. Hay diversos estudios que hoy día dicen que los matrimonios homoparentales no generan un conflicto o una crianza degenerada o perniciosa para esos menores. Por lo tanto, es importante también, a la ley de la discusión, poder tener esos antecedentes a la mano. Edgardo, en 20 segundos, el acuerdo de vida en pareja, el mundo evangélico tampoco lo comparte, ¿no? Yo voy a ser súper corta, 20 segundos, 3.500 años de historia. Mira, el matrimonio, 3.500 años de historia, comprobado que funciona entre un hombre y una mujer. El matrimonio tiene un origen, independientemente del artículo 102 del Código Civil, tiene un origen de carácter bíblico, ¿ya?
Y por lo tanto, el matrimonio básicamente, aun cuando en el primer capítulo, el segundo capítulo de Génesis no aparece la palabra matrimonio, será en el contexto de la bendición de Dios. Pero convengamos que eso es obligatorio para quienes creen en lo que dice la Biblia, ¿no? volvamos El a 102 es una norma obligatoria para todos los que vivimos en este país, ¿no? Por lo tanto, en el concepto no cabe en el concepto, por lo tanto, matrimonio dejemos al lado, porque matrimonio, para que sea matrimonio tiene que estar el 102 y listo. Ahora, respecto de la legislación paralela, el acuerdo de vida en pareja, yo tengo 5 razones para decir que no, todos de carácter jurídico, sin haber abierto la Biblia. Como dijo el poeta, ¿qué otra vez será? Pero menciónalo. No, pueden ser en sus 50 segundos finales, porque tenemos que comenzar a esa ronda de tiempo que le damos a cada uno de nuestros panelistas para que ahí se dirijan a la cámara y entreguen el mensaje que a lo mejor tenga que ver directamente con esto o no, pero que a lo mejor Anaí va a aprovechar de replicar el afiche. Yo no sé si directamente su iglesia era que era que estaba aplicándolo, no aclara eso. Pero lo que quiero decir que ustedes tienen el tiempo de estos 50 segundos finales antes de despedir el programa, y partimos precisamente con Anaí Catalán, encargada del Ministerio Águilas de Jesús. Anaí. Bueno, sí, yo quiero hacer el llamado a las personas a que puedan acercarse al Señor, puedan buscar de Dios. La palabra en sí dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y quien rescata del hoyo nuestra vida. Y que podemos estar muy sumidos en muchas cosas, pero el Señor es quien trae claridad y trae luz a nuestra vida, y solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Así que el llamado es eso, los cristianos no son homofóbicos, son quienes yo encuentro que se acercan bastante a las personas que practican dichas cosas. Yo soy una de ellas junto con mi congregación, así que desearle muchas bendiciones y que puedan acercarse y buscar verdaderamente al Dios vivo y real. Muchas gracias, Anaí. Entonces, por estas palabras, vamos con María Fernanda Pinto, presidenta de Temuco Diverso. El llamado a la comunidad es a apoyar la apertura, en apoyar ideas como el matrimonio igualitario, apoyar ideas como adopción, apoyar ideas como la legislación de un aborto libre, gratuito y seguro para que no mueran más mujeres en este país, en ninguna parte del mundo. Y eso, la autonomía del ser humano y gracias a eso podemos construir una supramoralidad y atenernos a los derechos humanos, que son una amplia gama de derechos que hoy día integran todo, es como el eje fundamental de todas las visiones que se pueden compartir. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Vamos con Edgardo Sepúlveda, asesor legal del Consejo de Pastores Araucanía. Sí, bueno, el llamado es para todos los cristianos y que se precien de tal, todos los que creen en Dios, independientemente de la vertiente de la que venga, a que se conduzcan, nos conduzcamos con la vida consecuente con nuestros principios y le mostremos a la sociedad que no tenemos una conducción por la vida en base al negativismo, sino mostremos el lado positivo del cristianismo, no el no al aborto porque sí, sino más bien el sí a la vida porque la da Dios, no a la negatividad hacia los homosexuales porque sí, sino a buscar la conducción de acuerdo a los preceptos cristianos. No juguemos a ser cristianos, es tiempo de vivir el cristianismo. Y créanme, ese cristianismo, por promesa divina, es vida y vida en abundancia. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Vamos entonces con Joaquín Bizama, miembro de la agrupación de jóvenes laicos Calfumapo. Mi llamado o mi última referencia en este debate va a referir a los ciudadanos. Yo no quiero hacer distinciones entre ciudadanos que son creyentes o no creyentes. El llamado es a los ciudadanos, a que nos empoderemos respecto de los derechos que nosotros como ciudadanos tenemos, a que podamos tener el respeto, la tolerancia para poder aceptar al otro como un legítimo otro, con otra carga de derechos, con otra cantidad de expresiones, con orientaciones sexuales, con pensamientos filosóficos, con pensamientos religiosos que son distintos a los míos, pero que no por eso van a tener derechos que son minoritarios, ¿no es cierto?, o que puedan ser menores a los míos. Me parece que ese es el llamado en términos de poder entender al otro como un igual,
distinto en términos de los pensamientos que podamos tener, de los sentimientos que podamos expresar, pero igual en términos de los derechos que podamos compartir. Esa es la clave para que tengamos una sociedad madura, una sociedad fraterna y en donde podamos ir construyendo de verdad un país mejor. Porque si lo construimos respecto de las diferenciaciones, de referirnos al otro como despectivamente porque piensa distinto a mí, me parece que como sociedad no avanzamos y es más, estamos retrocediendo y no nos respetamos como verdaderos ciudadanos. Así que ese es mi llamado. Muy bien, muchas gracias entonces a cada uno de nuestros invitados, Joaquín Bizami, María Fernanda Pinto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, lo mismo Edgardo Sepúlveda y Anaí Catalán, gracias por habernos acompañado hoy en Pulso Regional. A ustedes, gracias como siempre por su sintonía. El próximo viernes, luego de Tele2 Noticias, nos encontramos con un nuevo espacio para el análisis y el debate, que es la Universidad Autónoma de Chile de Televisión, con más Pulso Regional. Nos vemos.